Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de este programa, ¿Quiénes somos la oposición? Saludo a Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo estás? Me da gusto verte nuevamente. ¿Cómo estás? Bien, Tere, aquí listo. Estamos listos para platicar además con un hombre al que yo quiero, respeto y admiro desde hace muchos, muchos años. Pocos porque somos chavos los dos, pero Eso. desde hace muchos años, y es el gran Ricardo Rocha. Ustedes lo ven seguramente como yo en las madrugadas a las 5:30 de la mañana, 6 de la mañana. Ahí está Sí. Ricardo Rocha con las mejores entrevistas, la información del día. No sé cómo le hace de veras. Y bueno, con una trayectoria como periodista, pues de muchos años, brillante, con un historial de veras impresionante de todas las personalidades con las que ha hablado Ricardo Rocha. Hace un par de días vi una entrevista de Rocha con Carlos Fuentes de hace, pues, ¿qué será? Unos 20, 30 años. De Mm. veras, qué gran entrevista, qué sencillez para hacer las preguntas, pero al mismo tiempo para ir llevándolo pues a todo lo que interesaba en ese momento. De veras, te felicitamos, Ricardo. Pues, ¿qué te puedo decir? Soy tu No, fan. muchas gracias. Me abrumas, me abrumas, No, no, no. Y mi aquí querida está Tere. Jaime Guerrero también. Sí, Conducimos este programa juntos y te sí. agradecemos mucho que hayas aceptado. A ver, Al Jaime, pues contrario, A es ver, un gusto bienvenido para mí. Ricardo a nuestro programa. No te voy a Gracias. explicar de qué se trata porque nos pediste que fuera sorpresa. Sí. Entonces, va mi primera pregunta. A ver, hoy el presidente te menciona en la mañanera. Sin que nadie le preguntara, él empieza a decir que no tenía nada que ver con la cancelación de tu programa, sin entrar en más detalles, y recuerda que tú le abriste la puerta cuando dice él, nadie más se la abría. A ver, primera pregunta, pues ¿qué mosca le picó al presidente, Ricardo? Ah, bueno, déjame aclararte un par de cosas. Antes que eso, dijo que aunque yo ahora ya tenía otras visiones diferentes a las de él Así es. recordaba que en su momento yo le había abierto la puerta. Mira, lo que pasa es que yo he intentado en mi trabajo ser un demócrata y ahí están las pruebas. Tuve la fortuna de hacer programas en vivo con una playa de dirigentes políticos muy importantes, desde Arnoldo Martínez Verdugo del Partido Comunista, Manuel Terrazas de la Unidad de Izquierda Comunista, Porfirio Muñoz Ledo del PRI, Fernando Estrada Sámano del PAN, 8 dirigentes de partidos en vivo, gracias a la confianza que me tuvo Emilio Azcárraga Milmo en su momento. Y bueno, cuando Jesús Reyes Heroles emprendió aquella cruzada de la apertura política, ustedes lo recuerdan, para enfriar aquella efervescencia terrible de la guerra sucia, ¿no? Entonces, yo he tenido siempre esa vocación. Y cuando pasó lo de Andrés, que le cerraban todas las puertas, pues yo se las abrí para escucharlo, porque pues tenía fama de incendiador de pozos y no sé cuántos, y que era un tipo muy fuerte, pero muy revoltoso. Entonces fui por recomendación de mi querido tigre Emilio Azcárraga, fui a buscarlo en Tabasco. Y llegué a las 2 de la madrugada, me acuerdo, a encontrarlo ahí en su campamento. Después me dijo, como ahorita, que estaba muy agradecido porque yo era el primero que le había hecho una entrevista a nivel nacional en el Canal 2. Y yo le dije, no, lo que tendrías que agradecerme es el sacrificio de haberme sacado grupos hasta de los Chones cuando yo regresé a Villahermosa. 3 horas de camino rascándome por donde se podía. Si tú ves la entrevista, te mueres de la risa, porque yo estoy hablando así para que no se me metan los mozos. Él estaba tan tranquilo, pero cuando prendimos las luces para hacer la entrevista, se nos vino el mosquerío y de todo, grupos, en fin, no sé.
es un hombre muy carismático, es un encantador de serpientes. Y yo, la verdad, soy honesto, no me sustraje a ello, además de que yo pensé que teníamos que darle una apertura a ese hombre que estaba haciendo cosas importantes en el sureste. Bueno, y entonces, Ricardo, ¿qué pasó? Te recordamos también yendo a la mañanera y pues hablando con él. Y yo que te leo y Jaime también en el Universal, vemos artículos, textos muy críticos, muy fuertes, con mucho análisis, pues Sí. cuestionando algunas de las políticas del presidente. ¿Cómo se modificó esta relación? ¿Qué pasó? Mira, yo me he resistido a participar en partidos políticos. Alguna vez el propio López Obrador y el ingeniero Cárdenas me ofrecieron algo, ambos, en el departamento de López Obrador, allí en Copilco, perdón, y como tal, pues no me puedo considerar un agente ni de un partido, ni tampoco un agente de sistemática oposición. Pero sí, mi labor como parte fundamental del periodismo es la crítica. Entonces yo empecé a criticar. Mira, hay una entrevista que yo le hago, que es la última que él dio, 10 días antes de la elección. Yo lo quise entrevistar en Tlaxcala y era imposible por el tumulto que había provocado ahí él. Y me dijo César Yáñez, es que nos vamos para Veracruz. Pum, que me voy a Veracruz a la caseta y me puse enfrente. Dije, o me aplastan o me dejan subir a su camioneta para hacer la entrevista. Y en un momento dado le digo, Andrés Manuel, muy probablemente vas a ser presidente. Ya todas las encuestas lo indican así. Pero también hay una alta probabilidad de que vayas a tener mayoría de Morena en ambas cámaras, en todo el Congreso. Eso te va a dar una enorme tentación autorita. En el autorí, antes de Taria, autorí, ahí me interrumpió. Digo, no, el poder no es para eso. El poder es para respetar a todos, no sé cuántos, el rollo y ejercerlo sin prejuicios, en fin. Y luego yo, la verdad, empecé a notar esos rasgos de autoritarismo. Alguna gente cercana a él me dijo que el primer artículo que le enfadó, que lo lastimó, me dijeron, es que lo lastimaste, tienes que ir a ofrecerle una disculpa. Y yo, ¿por qué? Cuando escribí El pecado original, Texcoco, el pecado original. Me pareció que fue el primer acto autoritario, ilógico, yo diría que hasta irracional de su gobierno. Es más, ustedes se acuerdan que fue antes de que él tomara posesión. Claro, En ese lapso en que Peña Nieto dijo, bye bye, yo ya no sí. cuenten conmigo, esos 4 o 5 meses en que ya gobernaba de facto López Obrador, dijo, voy a cancelar Texcoco. Y me pareció algo absolutamente absurdo. Teníamos al señor Foster, el mejor diseñador de aeropuertos del mundo, y de pronto se lo encargamos al teniente Martínez. Le dijimos, teniente Martínez, échese ahí por favor el proyecto del aeropuerto. ¿Cómo no? ¿Cuánto tiempo me dan? ¿Cuántos meses? No, teniente, es para el lunes. Oiga, pues si es jueves, pues no le hace, teniente, métale pues ahí. Y diseñaron el AIFA, que es un soberano fracaso. Y de ahí empezaron una serie de actos que a mí no me gustaron nada. El cierre de las estancias infantiles. ¿Por qué? Porque como era invento del gobierno anterior, para atrás. El que me pareció también criminal, el cerrarles, el negarles el apoyo a los refugios para mujeres violentadas, también porque era invento de atrás. Todo este asunto de los niños con cáncer es una vergüenza que en todo este tiempo no hayas mandado a nadie cuando estás dedicando miles de millones de dólares extras a las obras de él. Ya nada más me quedo ahorita con la refinería y desde luego con el Tren Maya, que lo hemos analizado tú y yo en otros programas. ¿Cómo no voy a criticar eso? Perdóname, lo voy a decir públicamente. Yo llegué a tener una amistad fraterna con Andrés Manuel cuando era oposición y cuando estaba proponiendo cosas importantes para el país. Pero
eso no me quitaba de pronto estar observando algunas cosas que me parecieron absolutamente absurdas y unas equivocaciones enormes de gobierno. Y es lo que yo he venido haciendo. Mucha gente me dice, usted cambió. No, yo no he cambiado. Yo sigo siendo crítico. Y ahí están las pruebas. Los Aguas Blancas, Acteal, fueron en gobiernos anteriores y no fueron reportajes precisamente simpáticos para esos gobiernos de Cedillo y de Fox y de Peña Nieto. En fin, vamos, yo creo que yo atiendo a esa condición primaria del periodismo, que es ejercer la crítica. Y he procurado hacerlo con un gran respeto, como le dije en aquella vez en la mañanera. Yo, mis respetos, mi cariño de siempre y mi respeto hacia usted, le hablé de usted. Y bueno, muy probablemente compartiré siempre sus metas, pero no sus métodos. Es decir, abatir la pobreza, sí, pero ¿de qué manera? Repartir lana, no, güey. La tienes que abatir creando riqueza a partir de la pobreza, generando empleos, en fin. Ya hablé demasiado. No, Bueno, no, a ver, yo te quiero preguntar, a ver, ¿tú te consideras un comunicólogo crítico, un periodista crítico? ¿Has sido una figura imprescindible de los medios de comunicación en las últimas décadas? ¿Cuál es tu evaluación de 4 años de gobierno, casi 4 años, con relación a la prensa? Eso a mí me interesa mucho. Hay muchas críticas de organizaciones de periodistas contra eso, de organizaciones de derechos humanos. Pero ¿cuál es tu evaluación de la relación del presidente con la prensa? Bueno, el presidente fue particularmente hostil desde que inició, o incluso antes de que iniciara su mandato, por una parte cortando los recursos para los grandes medios de comunicación que no le eran afines, lo cual no significa, ojo, hay una diferencia enorme entre el chayote y lo que legalmente le corresponde a los medios, que incluso está regulado por la ley. Eso, pero lo más grave para mí es habernos puesto y habernos expuesto, ve lo que le acaba de pasar a Denise Dresser, habernos expuesto con sus críticas y con sus señalamientos, sus generalizaciones, las más de las veces injustas, como cuando dijo que todos los médicos se dedicaban a extorsionar a sus pacientes. Caray, acabamos de tener el dato de que más de 3,000 murieron durante la pandemia. ¿Ustedes creen que un miembro del crimen organizado se tienta el corazón para atentar contra un periodista o piensa incluso que queda bien? Yo creo que lo segundo, que queda claro. bien, porque hay tal menosprecio por los periodistas que dicen, "Ay, uno más, uno menos, ahorita ya llevamos 15 o 16 en lo que va de este gobierno". Así que para mí ese es el principal problema, este hostigamiento, haber exhibido el patrimonio de Loret, que hace tiempo que no lo veo personalmente, pero lo estimo mucho. Empezó conmigo a trabajar en la agencia, pero estas cosas que hace el presidente de burlarse de los periodistas y en general de los críticos de su gobierno, a mí me parece que nos ha puesto a todos en peligro. Ahora, Ricardo, ¿qué es lo que sigue? Porque no sé si tengas la misma lectura que nosotros, pero lo que vemos es al presidente, pues cada vez más, digamos, sin ningún filtro que evite que se vea su vena autoritaria, autocrática. eh, es un hombre que se ha dedicado a destruir todo lo construido, independientemente de mejorarlo, no piensa en eso, sino solo en destruir. ¿Cómo ves el futuro de nuestro país en ese sentido? Porque faltan 2 años y día tras día, se ve más desbocado. Aquella visión, ¿se acuerdan ustedes? O Apotegma o lo que fuera, de El solitario de Palacio, a mí se me hace cada vez más severa. Y no es que sienta lástima, no puedo sentir lástima por un hombre tan poderoso y que tiene allí 160 personas a su servicio en el Palacio Nacional. No, pero sí me conmueve. Yo siento que López Obrador está cada vez más solo, fíjense, cada vez más solo, porque
el círculo con el que empezó se ha venido desmoronando con sus personajes más críticos. Se fue el secretario de Hacienda porque no estaba de acuerdo en esas políticas públicas de reparto de dinero y nada de incentivos a las micro, pequeñas y medianas empresas. Bueno, el primer secretario de Hacienda, ya se fue el segundo, ya se fueron algunos otros importantes. Y esos inventos que él ha tenido, son de un hombre en solitario, porque tal parece que no tiene a nadie que le diga, oiga, presidente, mire, yo creo que la cosa va por aquí, y hay que tener cuidado con tal y con cual determinación, vaya. Y como tú dices, no tiene filtros, menos aún tiene frenos, los reportes confidenciales. Yo no soy columnista, la verdad, eso de que fuentes muy enteradas y eso no se me da, nunca he tenido tiempo para eso. Respeto mucho a los columnistas, pero lo que se dice de su carácter cada vez más irascible, ahora que recientemente regañó en público porque estaban ahí 20 gentes, al propio secretario de la Defensa por las filtraciones de los hackers, etcétera. De pronto, acuérdense cuántas veces en público regañó o desmintió a sus colaboradores. Esto es un tanto, más que anecdótico, un tanto preocupante, creo yo, el que el presidente esté cada vez más solo en su toma de decisiones. Bueno, cada vez más solo, pero también puede ser porque no quiere escuchar a nadie, Ricardo. Déjame decirte que ahí no solamente se han alejado de él, sino él mismo se ha encargado de alejarlos. Yo te quiero preguntar, de acuerdo a los propósitos que el presidente se marcó, digamos, al principio, de sacar de la pobreza a buena parte de la gente, de desarrollar al país, ¿tú dirías que ya fracasó este sexenio? Yo digo que sí, porque no nos va a dar tiempo, Jaime. El mal está hecho, pero además de todo, cómo después de haber repartido este dinero entre los estudiantes, entre los adultos mayores, entre la población en general, cómo después se los vas a quitar. Pero otra cosa más preocupante, después de todo lo que le has dado hasta ahorita al ejército, ¿se los vas a quitar? ¿Le vas a quitar otra vez los puertos? ¿Le vas a quitar los aeropuertos? ¿Le vas a quitar todas las obras? En la vida hay por ahí un registro de algún analista que hablaba de 242 actividades que antes correspondían a civiles y que ahora están en manos del ejército. Mira, hay nada más ya como cereza del pastel. Hace 10 días, la nueva gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, nombró al señor Manelik, ahí déjame ver su apellido, a ver si me lo dan, porque bueno, secretario, aquel que fue de Tijuana y luego estuvo en varios lados, un profesional, fue también comandante de la Policía Federal. Yo lo conocí a él, Manelik Castilla, lo conocí a él 36 horas después de la matanza de Ayotzinapa, bueno, de Iguala, de los de Ayotzinapa, de los 43. Ahí lo entrevisté, estábamos revisando las fosas comunes alrededor de Iguala, ahí nos encontramos y lo entrevisté. Bueno, se supone que el señor es un profesional de eso, ¿no? De la seguridad pública. ¿Qué pasó? Duró una semana en el cargo. Y le mandaron decir, oiga, señora gobernadora, ¿que usted se manda sola o cómo? ¿Por qué puso a un señor civil de secretario de seguridad? No, me lo renuncia y ahí le va un vicealmirante de la Marina a hacerse cargo de esto. Está también claro que el señor Américo Villarreal había propuesto en Tamaulipas a una persona más o menos de esas características, a un civil con experiencia en seguridad, y ya le dijeron, va a ser el general en retiro tal. O sea, la militarización también se está dando a esos niveles, ya en la práctica, ya nadie lo puede negar. Ahora, Ricardo, yo creo que la combinación es muy peligrosa, fíjate.
Hemos hablado, tú lo has señalado muy claramente, de este sentimiento de autosuficiencia que tiene el presidente, no necesito a nadie y yo solo entiendo, decido y hago todo. Por otro Sí, lado, una tendencia autoritaria, que es evidente en todos los actos y actitudes, además, que tiene el presidente, la militarización que, bueno, le ha dado todo y más al ejército, a las Fuerzas Armadas, a la Marina, pero falta un elemento, Ricardo, y me gustaría mucho conocer tu opinión, que es el crimen organizado. O bueno. sea, bueno, esta combinación de todos estos elementos que hemos puesto sobre la mesa y que tú has atinadamente descrito, yo creo que hace que sea eh, pues muy, muy extremadamente peligrosa la situación que se está viviendo en México. Lo de Guadalajara ayer, estamos como atrapados sin salida. ¿Cómo Sí, le hacemos para poder salir de mira, esto? hay gente que respeto mucho que vive en Estados Unidos y me decía, a ver, aquí todavía no se acaba de digerir, todavía no, la liberación de Ovidio. La imagen del presidente yendo a saludar a la mamá del Chapo es, yo creo que de las imágenes más demoledoras que va a tener en su presidencia. Si tuvieras que escoger 10 videos o 10 fotos que en un sentido o en otro, favorable o desfavorable, describiesen lo que ha sido la relación de este gobierno con el narcotráfico, particularmente con el cártel de Sinaloa. Acuérdense que en una ocasión alguien le dijo, oiga, ¿y usted qué opina del Chapo? Que no... más respeto. Ese señor don Joaquín Guzmán lo era. Ah, cosa que nunca ha hecho, por ejemplo, con los padres de los niños con cáncer. Ni con los Nunca. periodistas, Ricardo. Bueno, yo en aquella intervención que tuve, qué bueno que lo mencionas, en alguna parte ya hacia el final le digo, oiga, por cierto, no formamos una mafia, no estamos en contra de usted, no hay ningún complot. Es más, yo lo invito a mi departamento a tomar un café con 6 u 8 periodistas críticos de buena fe que creo que le van a aportar más que sus colaboradores, que como en los viejos tiempos, así se lo dije. Cuando usted pregunte la hora, le van a decir la que usted quiera, señor presidente. Yo creo que le va a ser más útil dialogar con ellos, etcétera, con un compromiso de puertas cerradas, de que se quede la conversación entre nosotros. Gente de altísimo nivel, pero de altísimo nivel, no se imaginan cuántos, ya no digo nombres, porque el chisme me hablaron para decirme, oye, ¿qué pasó? Yo estoy puesto, ¿eh? Y dale las garantías al presidente que va a hacer una plática entre nos. Ya se lo dije públicamente, les digo. Y sí, le encargó a alguien ahí, sí, hay que ver eso, lo de lo que propone Rocha, lo del café, etcétera. Eso fue hace 2 años. Eso fue hace 2 años. Entonces, sí, yo creo, no tengo una bola de cristal, pero yo creo que esa situación se va a ir agravando y mucho me temo que cada vez estará más solo y cada vez más aislado, y cada vez, como decía Jaime hace rato, con los oídos más cerrados, e incluso los ojos, porque una cosa es ver y otra cosa es mirar. El presidente parece que no quiere mirar, no quiso mirar la tragedia de la línea 12, no quiso mirar algunas otras porque, bueno, pero me preguntabas concretamente del narco, ya me estaba yo saliendo. Este, esta sospecha de que está favoreciendo a un cártel, bueno, hace poco dijo que qué bueno que había dominio de algún cártel en ciertas zonas del país, porque esas zonas estaban más tranquilas, bueno, pues es como para decirle, ¿y por qué no les dice a los Guzmán que se ocupen ya de todo, ¿no? De todo el territorio y ya así estamos todos pacificados, ya no se van a tener que pelear entre ellos. Es muy preocupante esto que dices, porque se han cedido estos espacios al crimen organizado. Vamos a suponer, como dicen los abogados, supongamos sin conceder que la solución no sea
traer aviones y masacrarlos desde arriba o tanques o equipo muy sofisticado para bombardearlos o pelear contra ellos. Pero ¿cuándo hemos visto un gran golpe, digamos, financiero a los cárteles? Y eso es una labor de inteligencia, ¿eh? No es de balazos, de inteligencia. Que digas, a ver, sacamos de las Islas Vírgenes o de no sé dónde, de Monte Carlo, de donde tú quieras, 15,000 millones de dólares que pertenecían a este cártel y ya los desarticulamos financieramente. No, no solamente no son abrazos y no balazos, sino no hay ninguna acción concreta contra el crimen organizado. Sí, yo regreso un poco a los militares porque desde 2006 que se empezó a utilizar de manera intensiva a los militares, con aquella llegada a Michoacán, pues han fracasado en tareas de seguridad, pero al mismo tiempo han sembrado una serie de violaciones a los derechos humanos Uf, impresionantes. Mi impresión es que las Fuerzas Armadas que están desplegadas, como tú dijiste, en tareas de seguridad, en tareas civiles, y ahora están poniendo a cada gobernador, mi impresión es que los militares están haciendo parte de un sistema de control político que busca garantizar que en caso de que alguien gane, que le guste o no le guste al presidente, ese sistema de control va a garantizar que no se salga de la línea. ¿Tú tendrías esa misma opinión? sí, sí, yo creo que hay cada vez más militares en tareas políticas. Les comentaba hace poco que están llegando a esos cargos de seguridad que tienen que ver no solamente con su materia estrictamente, ya son parte del gabinete de los gobernadores, ya son parte del gobierno. Entonces, estas canonjías que se le han dado al ejército evidencian que el ejército ha sido el gran aliado de perdón, sí, el ejército ha sido, claro, el gran aliado de este gobierno. Las Fuerzas Armadas ahí están con enormes beneficios. Ya hay quejas de mandos inferiores de que el business está quedando arriba con los grandes mandos, con los generales, y no está ni siquiera permeando a los de abajo, ¿no? Hace poquito lo dijo el propio presidente, no son 20 los acusados, a lo mejor son 4 o 5 nada más, y los demás creo que eran soldados. Los soldados no se mandan solos y no fueron a cometer atrocidades en Ayotzinapa, en fin. Así es. Sí es muy preocupante lo que planteas, esta militarización, y mi gran preocupación es que en el caso de que llegara un nuevo gobierno, va a ser muy difícil desfacer estos entuertos. Ahora, Ricardo, sé que estás ocupado y te agradecemos mucho el tiempo, ya No, estamos por favor. terminando casi. ¿Qué pasó hoy con el presidente? Tú dejas de tener una barra en fórmula, pero sigues con tu noticiario, que digamos es Sí, la parte, pues digamos, más política, informativa, sí, en fin, el programa de la noche, y mira que yo te veía muy a menudo, pues es un programa más de corte cultural, tuviste sí, entrevistas, digo, la de Vargas Llosa, te puedo decir, o sea, cualquier cantidad de pláticas divertidas, interesantes, inteligentes, pero sobre todo era un programa más con un toque, te interesan mucho las neurociencias, en fin. Entonces, ¿qué tú no pasó? sabes cuántos cientos y a lo mejor te diría miles de escritores nuevos entrevistamos, aparte de las de archivo que dije. Bueno, a mí me entrevistaste varias Claro, veces. sí. Sí. Entonces, sí, y lo quiero aclarar, mira, estamos en una situación complicada, los medios de comunicación, así lo dejo nada más. Yo jamás en mi vida hablo de mis exes, ni siquiera tratándose de empresas, mucho menos de otra naturaleza. Y tampoco le pego nunca patadas al pesebre, ni a los anteriores, ni al actual. No, pero mira, Yo, yo a lo que me refiero, Ricardo, es, hubo, tú tienes la impresión de que hubo alguna presión por parte del presidente para que pasara esto. no,
no tengo ninguna impresión al respecto. Lo que pasó fue un asunto de ajustes, de programación, incluso también de economías, y nos llevó un tiempo llegar a una conclusión para ambas partes. A mí me duele siempre mucho perder un programa. Nunca he hecho ningún programa que haya durado menos de 5 años, lo digo con toda modestia. Este duró 7, con el apoyo de Fórmula. La cultura, por desgracia, Tere, no es fácil de vender. Durante Hombre, mucho tiempo se hicieron esfuerzos, se contactó a editoriales, etcétera, para que le entraran, aunque sea con una pizcachita. Yo te quiero decir con toda tristeza que en la vida recibí siquiera una cartita de alguna editorial, diciendo, hombre, ya llevo usted gracias. 100 de nuestros escritores entrevistados, muchas gracias, o algo. No es que uno esté esperando eso, ¿no? Pero ya lo decía el Santo Libro, al bienhechor le agrada verse correspondido. Esto de la cultura es muy difícil, muy difícil. Se necesita un apoyo muy grande, muy desinteresado, y bueno, no lo teníamos en este momento. Yo también he tenido responsabilidades corporativas en alguna etapa de mi vida. Estuve como presidente de Radio Un Día, y a veces tienes que tomar decisiones que no te gustan, pero que son absolutamente necesarias. Todos los medios de comunicación actualmente estamos Claro. en una situación muy crítica. Entonces, ya después de un tiempo nos pusimos de acuerdo y decidimos que lo mejor, por muchas razones, pues era con todo el dolor de mi corazón terminar con ese programa de la noche y concentrar nuestros esfuerzos, nuestra energía como equipo en la consecución o la continuación más bien del programa de la mañana, que es Que nuestro tienes noticiero. muchísimo éxito. Eres uno de los primeros programas de rating en las Sí, mañanas, Ricardo. sí, bendito sea Dios, a pesar del horario tan difícil, estamos siempre entre los 4 primeros lugares, bueno, entre los 5, pero entre 3 y 4 y ahí la llevamos. Entonces, esto también para mí era muy importante porque es como saber que he sembrado durante tanto tiempo con mucho esfuerzo, con mucha disciplina de la dormida temprano. No es tanto la levantada, es la dormida temprano, el tener una vida muy, no te diría que me parezca a San Francisco de Asís, pero cuasi monacal para poder hacerlo. Entonces dices, bueno, he luchado tanto por eso que voy a defender ese espacio a morir. Y tenemos ya una garantía de parte del Grupo Fórmula de que vamos a seguir muy buen rato en este espacio. Bueno, muy bien. Bueno, agradeciéndote de tu prestancia para estar aquí con nosotros, te quiero hacer una última pregunta y me parece una tragedia, pero yo no veo a la gran sociedad, a las grandes masas sociales de este país preocupadas por defender la democracia. Creo que no se logró hacer que permeara el concepto, la conciencia cívica, el respeto a las leyes, y me parece que está de salida a la democracia sin mayores defensas fuera de algunos de los partidos. Esa es mi consideración. ¿Tú qué piensas de esto, Ricardo? Yo pienso que todavía falta, Jaime, y todavía faltan ver cosas. El presidente aceleró todo este proceso de la sucesión, para mí, como una gran cortina de humo para... Él sabía perfectamente cuáles eran los parámetros y hacia dónde estaban las tendencias en pobreza, en salud, en seguridad, etcétera. Y creo que por ahí nos fuimos todos con la finta. Y bueno, ahora ni modo, si no hablas de las corcholatas, estás fuera de la información y ya es demasiado tarde para decir ya no quiero. Pero van a seguir pasando cosas, van a seguir habiendo revelaciones y muy probablemente vaya a haber motivaciones para que la gente vuelva a salir a las calles, como tú dices, en defensa de la democracia. Yo siento que aún estamos en un impasse. Mira, para junio del 24, bueno, faltan todavía 18, 22 meses. Entonces yo siento que eh, me incluyo. Los medios incluso nos hemos equivocado un tanto en hablar demasiado de la sucesión y dejar de lado el problema de los niños con cáncer, la seguridad, temas verdaderamente torales, la salud, por supuesto.
y que debíamos estar más enfocados en ello. Es como si Biden no hablara de otra cosa más que de las elecciones de noviembre. Tendríamos que exigirle al gobierno que se ocupe de los problemas actuales y que esté menos en estas anécdotas que a mí a veces me voltean el hígado al revés, y que si ya saludaron unos y que si el otro le hizo señas, uno le sacó la lengua a la otra y que la otra le jaló los pelos. O sea, ya verdaderamente hemos degradado el nivel de debate político, y yo en eso estoy de acuerdo. Yo creo que debemos seguirlo. ¿Y qué podemos hacer todos? Pues convocar a foros, convocar debates, convocar mítines en las plazas públicas. Por lo pronto, ahí tenemos 9 plazas que se ganaron en la Ciudad de México, y hay todavía algunas otras interesantes por ahí en el interior del país. Informar, darle datos a la gente. Yo creo que todavía estamos a tiempo. En ese sentido, yo me declaro optimista. Querido Ricardo Rocha, de verdad te agradecemos muchísimo. Te vamos a seguir viendo en Atypical, escuchando en las mañanas, como ves. Sí. Pues yo sí me despierto temprano y te escucho porque es Sí. un placer escucharte, Ricardo. Siempre aprendo, y lo haces de una manera tan sencilla, pero los que trabajamos en esto sabemos el gran trabajo y la gran disciplina que está detrás de un informativo a las 5:30, 6 de la mañana. De veras, Ricardo, muchísimas gracias por la entrevista y que no sea la última, ¿verdad, Jaime? No, al contrario, No mi será la querido última. Jaime, ha sido un gusto y gracias por sus preguntas muy motivadoras para el coco. Al contrario, Muchas Ricardo. gracias, Ricardo. Y a Gracias. ustedes muchas gracias por Hasta estar con pronto, hasta nosotros siempre. en una emisión más de Quiénes somos la oposición. Ricardo Rocha, un privilegio que hayas estado con nosotros. Igual y un saludo Gracias. a toda su Hasta audiencia, luego. por favor, con mucho cariño. Claro que sí. Muchas gracias. Bye. Bye.